¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una sesión más de Academia de Mecánica del UNAC. En esta ocasión vamos a ver el tema de pandeo en columnas. Y como pueden ver ustedes aquí en la figura, aquí tenemos una columna. ¿Qué es una columna? Pues es un elemento estructural, es una viga que utilizamos para soportar peso. Y su principal funcionamiento de una viga es estar trabajando a compresión. Entonces, como ustedes pueden ver aquí tenemos una máquina universal para hacer pruebas de pandeo. Básicamente se le somete a la viga, a la columna, a una fuerza axial, bueno, en la dirección a lo largo de la columna, de tal manera que genere compresión, y de esa manera determinar cuál sería la carga crítica que va a lograr una inestabilidad de la columna. Como ustedes saben, las columnas están diseñadas para trabajar básicamente a compresión. Entonces, si nosotros aplicáramos una fuerza muy grande sobre la viga, pues obviamente puede causar que esa viga se doble tal como se muestra aquí, ¿no? Y provoque una inestabilidad y pues que se venga abajo la estructura. Esta máquina universal, obviamente pueden ustedes aplicar hasta fuerzas alrededor de 5 millones de libras, y esta máquina está en Lehigh University, en Bethlehem, Pensilvania. Entonces, simplemente la pongo aquí en la fotografía para que vean pues una máquina universal para hacer pruebas de pandeo. Muy bien, la agenda va a estar de esta manera. Lo he dividido en varios temas. Primeramente vamos a ver lo que es el pandeo en columnas, calculando la carga crítica. Aquí vamos a ver la fórmula de Euler, que es una fórmula universal para el cálculo de la carga crítica en columnas. Esta carga crítica pues nos va a decir cuál es la máxima carga que puede aguantar una columna para evitar pandeo. Después vamos a ver, voy a explicar un poco lo que es el efecto de la relación de esbeltez. ¿Qué es la relación de esbeltez? Es básicamente el largo que tiene la columna con respecto al radio de giro de la sección transversal. O sea, básicamente estoy haciendo una comparación entre el largo de la columna con la sección transversal de la viga. Después vamos a ver lo que es una extensión de la fórmula de Euler, pero para diferentes tipos de extremos que tengamos en el apoyo de la columna. Y posteriormente vamos a ver el efecto de tener pandeo en columnas con carga excéntrica, que pues este es un tema muy importante. Aquí vamos a ver lo que es la fórmula de la secante, que voy a explicar en las diapositivas siguientes, y también voy a explicar el efecto en la relación de esbeltez cuando tenemos carga excéntrica. Muy bien. Empecemos con el criterio de inestabilidad en una estructura, en este caso una viga que está sometida a compresión. ¿Cómo podemos calcular esa inestabilidad? Como ya comenté, el principio general para el diseño de columnas es que la columna, que es esta que pueden ver aquí, esta viga, solamente trabaje a compresión, o sea que esta fuerza empuje este punto y solamente se deforme en la dirección de la fuerza y genere esfuerzos de compresión en esta zona. Ese es básicamente el objetivo primordial de diseño de una columna. Jamás queremos que nuestra columna se doble de esta manera, que provoque un pandeo, ¿sí? Pero puede pasar que si la carga es muy grande y la longitud de la viga es muy grande, pues podemos doblar esto sin problemas, y eso lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Si queremos doblar un palillo con los dedos, pues entre más grande sea el palillo, pues obviamente es más fácil doblarlo, ¿no? Necesitamos una carga más pequeña para doblarlo, de esta manera provocándole un pandeo. Entonces vamos a imaginar que tenemos esta columna que vemos aquí y que tenemos aquí guías
para la carga, de tal manera que nos aseguremos que la carga siempre esté en la dirección normal a la viga, o sea, provocando solamente compresión. Entonces, como ya había dicho, el esfuerzo en la viga pues va a ser fuerza sobre área. En cualquier sección de la viga, si la cortamos, la fuerza interna va a ser igual a la fuerza que estoy aplicando, a la fuerza externa. Entonces el esfuerzo en cualquier punto de la viga pues es un esfuerzo compresivo y viene dado por esta formulación matemática. ¿Sí? Si queremos calcular cuánto se deforma en la dirección vertical, pues es simplemente con esta otra ecuación. Y entonces en base a estas ecuaciones podemos nosotros diseñar una columna adecuadamente. Pero ¿qué pasa si yo excedo este valor? El valor de carga crítica pues obviamente va a provocar una inestabilidad en la viga y va a ocasionar que se deforme en la dirección axial, ¿no? Y se va a deformar considerablemente de tal manera que puede hasta romperse esta viga. Entonces esto es a lo que le conocemos inestabilidad, cuando ya se deforma de esta manera. La viga debería de estarse comprimiendo en esta dirección, en la dirección de la carga, y nunca en esta dirección. Si la viga se empieza a curvar de esta manera, es que ya tenemos una inestabilidad y eso puede provocar que falle la viga. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a hacer la modelación matemática de la inestabilidad en la columna. Entonces vamos empezando con asumir que tenemos una carga axial sobre la viga, tal como se muestra aquí en el esquemático. Tenemos una carga axial, ¿sí? Una carga a lo largo del eje de la viga, una carga P, ¿sí? De tal manera que a la hora de que aplicamos esa carga P, provocamos la inestabilidad, o sea, provocamos que la viga se pandee de esta manera, ¿no? Entonces vamos a asumir que esta es la forma, es una curva, la forma en que se va a deformar esta viga, y obviamente la deflexión en la dirección Y va a estar en función de la posición X. Entonces imaginemos que hacemos un corte tal como venimos haciendo en vigas a una distancia X, y bueno, a una distancia X vamos a determinar las cargas internas que van a estar actuando sobre la cara de corte. Entonces, como ustedes ya saben, como ustedes ya lo han hecho, pues las cargas que vamos a tener aquí pues va a ser una carga en la dirección normal a la cara de la misma magnitud P, y vamos a tener un momento que no sabemos qué valor va a tener, pero bueno, podemos hacer nuestra sumatoria de momentos en este punto al final de X, como lo veníamos haciendo, y ver de qué magnitud, cómo va a ir variando este momento con respecto a la posición X. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y es algo que ya ustedes saben hacer sin ningún problema. O sea, haríamos sumatoria de momentos al final de X, como lo venimos haciendo en el plano de corte, y lo igualamos a cero porque está en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas van a producir momentos? Pues obviamente esta fuerza que está aquí por este brazo de palanca, que sería Y. Entonces va a producir un momento positivo P por Y, más el momento interno que tenemos en la cara de corte, igual a cero, y ese serían todos los momentos con respecto a ese punto. Entonces, despejando aquí el momento, tenemos que el momento va a ser menos P por Y. Sí, entonces el momento va a variar en función, obviamente, del valor de Y que tengamos, y Y va a variar en función de X. Entonces, partiendo de la ecuación de Euler-Bernoulli, que ustedes ya conocen, que es la segunda derivada de Y con respecto a X, esto es igual al momento entre E y I, y entonces el momento es menos P por Y. Entonces hacemos la sustitución, y al final tendríamos que la segunda derivada de Y con respecto a X es igual a esto. Entonces, haciendo un término constante K cuadrada igual a este valor, ahorita les voy a explicar por qué K cuadrada. Si hacemos un valor constante K cuadrada igual a esto, pues básicamente rearreglando la ecuación diferencial obtendríamos lo siguiente:
pasando todo este término al otro lado de la ecuación, pues tendríamos una derivada de segundo orden, homogénea, fácilmente de resolver, que sería esta que vemos aquí. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, homogénea, y la solución de esta ecuación diferencial pues es muy sencilla. Recordando nuestras clases de ecuaciones diferenciales, se propone una solución de este tipo, una solución con una función e igual a rx, donde r vendrían siendo las raíces, ¿sí?, de esa función. Y bueno, al final la solución de esto, si las raíces fueran con una parte real y una imaginaria, o sea, imagínense que tuviéramos las raíces de esta manera, a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Al final la solución para esta ecuación sería del tipo y es igual a e a la x, que multiplica a un coeficiente constante seno de bx más b, que es el otro coeficiente constante, coseno de bx. O sea, a y b puede ser c1 y c2. Lo estoy poniendo de esta manera para que observen cómo vamos a determinar las raíces, pues asumiendo que esta es la función al final. Entonces, si sacamos la primera derivada de esto, la primera derivada pues va a ser r e a la rx, y la segunda derivada va a ser r cuadrada igual por e a la rx, ¿no? Haciendo la sustitución de la segunda derivada en la ecuación diferencial, pues obtendríamos algo como esto. Tendríamos un r cuadrada e a la rx más el término k al cuadrado por la solución que se está proponiendo, que es de este estilo, e a la rx, y todo esto sería igual a 0. Entonces al final, sacando factor común, e igual a rx, esto me quedaría r cuadrada más k cuadrada. Y al final la solución que estamos proponiendo pues no puede ser 0. Lo que puede ser 0 es lo que tenemos aquí. De aquí vamos a obtener las raíces. Por eso es que utilizamos k cuadrada, porque al pasar este término al otro lado de la ecuación quedaría como menos k cuadrada. Entonces las raíces de esta propuesta de solución sería básicamente pues una solución imaginaria. O sea, sería la raíz sería algo así, k por i, ¿sí? Entonces la parte real es 0, o sea, básicamente a sería 0. Entonces la solución de esta ecuación sería, si esto es 0, e a la 0 pues es 1. Entonces la propuesta de solución para este tipo de ecuaciones pues viene dado como a seno de bx, ¿sí? Es la parte real, perdón, la parte imaginaria. B es el coeficiente de la parte imaginaria, que vendría siendo k. Entonces al final quedaría a seno de kx más b coseno de kx, y esta sería la solución de esa ecuación diferencial, de acuerdo a lo que hemos visto de ecuaciones diferenciales para una ecuación diferencial de segundo orden. Muy bien, voy a borrar esto. Y bueno, como ya sabemos que esa es la solución, pues la solución que estamos planteando es de este estilo: y es igual a seno de kx más b coseno de kx. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de frontera para poder calcular estos coeficientes, el a y el b. Entonces las condiciones de frontera que tenemos es que en x igual a 0, y va a ser 0. Aquí lo podemos ver. Y la otra condición de frontera para conocer el otro coeficiente pues va a ser en x igual a l, también y vale 0. Sí, esta es los valores a la frontera, son las condiciones de frontera de la solución de la ecuación diferencial. Pues vamos a aplicarlos. En x igual a 0, pues si sustituimos aquí x igual a 0, el seno de 0 es 0.
y aquí también el coseno de 0 pues es 1, entonces b prácticamente me está diciendo que es igual a 0, el coeficiente b va a ser igual a 0. Ahora, haciendo x igual a l y y igual a 0, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener pues sería esto de aquí. Obtendríamos esta ecuación, ¿sí? Y bueno, de aquí sabemos que a es un coeficiente, no puede ser 0. Entonces lo único que puede ser 0 es el seno de KL. Entonces igualando a 0 el seno de KL, sabemos que para una función senoidal, pues es una función de este tipo, oscila entre 1, 0 y menos 1, empieza en 0, se va a 1, regresa a 0 y así sucesivamente, ¿no? Esta es la función seno. Para 0 grados tendríamos que el seno de 0 es 0, para pi sobre 2, para 90 grados, sabemos que es 1, para pi sabemos que es 0, para 3pi medios sabemos que es menos 1, y para 2pi pues sabemos que es 0, ¿no? Entonces cada npi, ¿sí? Aquí sería 3pi, cada npi la función seno es 0. Entonces por eso la solución para este ángulo, que es el seno de KL igual a 0, haciendo seno de KL igual a 0, entonces el ángulo que debe de tener KL pues es cada npi, para que esto sea 0, el seno de KL. Entonces de aquí podemos determinar, despejando K va a ser igual a npi sobre L, y nosotros sabemos que K cuadrada es igual a esto. Entonces todo esto al cuadrado, elevando todo esto al cuadrado y lo igualamos a esto, pues simplemente lo que obtendríamos sería la carga crítica para obtener esta inestabilidad. Muy bien, entonces al final, despejando P de la ecuación, nos queda de esta manera. Nos quedaría que P es igual a n al cuadrado por pi al cuadrado por EI entre L cuadrada. Y esto es a lo que se le conoce como la carga crítica. N sería la forma en la cual se está deformando la viga. O sea, si se deforma con un lóbulo, estaríamos diciendo que este es un n a la 1, pero la viga se pudiera hacer algo así. Este es un n2 y la viga pudiera hacer 3 ondulaciones, este es un n3. Entonces, dependiendo del valor de n, pues va a ser la carga crítica el cálculo. Obviamente, pues el caso más crítico es cuando n vale 1, ¿sí? Entonces, de ahí sale que la carga crítica, también conocida como la fórmula de Euler, ¿sí?, es igual a pi cuadrada por EI entre L cuadrada. Esta es la carga que necesitamos para ocasionar pandeo en una viga. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ahora que ya calculamos la carga crítica, ahora vamos a calcular el esfuerzo crítico en la viga. Y bueno, el esfuerzo crítico estaría designado por sigma CR, y nosotros sabemos que el esfuerzo crítico pues sería simplemente la carga crítica entre el área. ¿Sí? De esa manera podríamos calcular el esfuerzo crítico, pero rearreglando la ecuación, nosotros sabemos que la carga crítica o la fuerza crítica es pi cuadrada por EI entre L cuadrada. Esa fue la deducción matemática a la cual llegamos. Entonces, si hacemos la sustitución del momento de inercia por en función del área y el radio de giro, que sería esto, también sabemos que la inercia es equivalente a tener un área por un radio de giro. Entonces simplemente vamos a cambiar el momento de inercia por el factor AR cuadrada aquí en el numerador, ¿sí? Y pues lo que va a pasar es que se va a eliminar el área.
en la parte de arriba y en la parte de abajo, y la expresión para el esfuerzo crítico nos va a quedar pi cuadrada e r cuadrada entre l cuadrada. Si pasamos esta r cuadrada abajo al denominador, pues va a quedar l sobre r al cuadrado, que sería esta expresión. Y aquí nos podemos dar cuenta que la relación L sobre R, esta relación entre la longitud de la viga y el radio de giro, que tiene que ver mucho con la sección transversal de la viga, si esta relación a la cual se le conoce como la relación de esbeltez, si esta relación fuera muy grande, o sea, ¿qué quiere decir? Que la longitud es muy grande con respecto a la sección transversal, podemos decir que el esfuerzo crítico pues se va a ir disminuyendo de manera considerable. Y aquí lo podemos ver muy claramente. Tenemos para diferentes relaciones de esbeltez. En el eje X estamos graficando. Este es para un acero típico. Es para un acero estructural, ¿sí? Donde el módulo de Young son 200 gigapascales y su yield strength o su punto de excedencia es 250 megapascales. Entonces podemos ver claramente que para relaciones de esbeltez menores a 89 podemos decir que tenemos una amplia gama de seguridad en nuestro diseño. Pero ¿qué pasa cuando la relación de esbeltez se incrementa a partir de 89? Pues vemos como el esfuerzo crítico pues va disminuyendo, ¿no? Lo cual pues se va haciendo más crítica, va a aguantar menos esfuerzos mi viga, y por lo tanto se va a hacer inestable. Entonces aquí podemos ver que pues esta relación de esbeltez es muy importante para el diseño. Entonces cuando estemos diseñando hay que tener cuidado pues qué relación de esbeltez tenemos, y para estar en zona segura. Muy bien. En esta diapositiva ahora lo que vamos a ver es cómo calcular esa carga crítica para diferentes configuraciones. O sea, podemos tener que la primera configuración, que es tener un extremo libre y un extremo fijo. El extremo fijo sería B. Entonces, utilizando la ecuación de Euler, pues la ecuación de Euler ya la conocemos, que es pi cuadrada por EI entre L cuadrada. Pero aquí vamos a utilizar una longitud efectiva. ¿Sí? Si para una, por ejemplo, para una viga donde tenemos un extremo libre y el otro fijo, la longitud efectiva viene siendo 2 veces esa longitud, la longitud L que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando tenemos ambos extremos empotrados, o sea, tenemos un pivote en ambos extremos de la viga, lo cual hace que no se pueda mover en ambas direcciones, y que fue el caso que estudiamos para la inestabilidad en la viga, pues básicamente sería la ecuación de Euler, porque la longitud efectiva sería L. Pero en el caso que tengamos un extremo fijo, el extremo fijo sería aquí, está empotrado, ¿sí? Y un extremo fijo o con perno, como se muestra aquí, la longitud efectiva pues va a ser de 0.7 veces la longitud total de la viga. Y por ejemplo aquí tenemos dos extremos fijos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay rotación en los extremos. Y cuando tengamos esto, pues la longitud efectiva es más pequeña, o sea, es 0.5 de L. Entonces aquí pueden ver que entre mayor sea la L, pues obviamente la carga crítica va a ser menor, ¿sí? Entonces cuando diseñemos pues hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante conocer qué longitud va a tener la viga, ¿no? Son varios casos en el cual nosotros vamos a utilizar la ecuación de Euler y vamos a considerar una longitud efectiva. Muy bien.
Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Dice la columna ABC tiene una sección transversal rectangular, B de 12 milímetros y D de 22, tal como se muestra aquí en la figura. Dice la columna se sostiene en un plano YZ. ¿Sí? Como pueden ver, el plano Z es el eje de la viga y el plano Y es el plano lateral. ¿Sí? Y el plano X sería este de aquí, ¿no? El frontal. Entonces, sobre el plano YZ, tal como lo indica aquí, tenemos un punto medio C. Aquí tenemos dos vigas que tratan de evitar que se pandee en ese plano, en el plano ZX. Dice, y recibe una fuerza céntrica P de 3.8 kilonewtons. Dice, si se sabe que el factor de seguridad es 3.2, determine la máxima longitud permisible L. Nos está preguntando qué longitud debería de tener esta viga, tal como se muestra aquí. Y bueno, nos dan el módulo de Young para la viga, que son 200 gigapascales, que básicamente es un acero estructural. Muy bien. Entonces, partiendo del safety factor, el factor de seguridad no es más que la carga crítica entre la carga que vamos a aplicar. ¿Sí? Y ese factor de seguridad pues es 3.2. Perdón, aquí sí es 3.2. Pensé que estaba viendo este número, ¿no? Pero sí es 3.2. Ese sería el safety factor. Y sabemos que la carga crítica pues sería pi cuadrada por I sobre L cuadrada, ¿no? ¿Sí? Pero esta carga crítica, acuérdense que es para un n igual a 1. Y por ejemplo, en el plano ZX, si se pandea la columna, va a ser para un n igual a 2. Entonces, pues hay que saber hacia qué plano se va a pandear la columna, y esa es la fórmula que voy a utilizar. Entonces vamos empezando por el plano, en este caso ZY. ¿Sí? Sobre este plano ZY, pues esta viga se pudiera pandear de esta forma, sobre ese plano, de manera libre, hasta acá. Entonces es n igual a 1. Entonces yo la carga crítica estaría en función de esta ecuación. Entonces, partiendo de ahí, vamos a calcular esa longitud, ¿no? Entonces tenemos que para este caso, la longitud total de la viga pues es básicamente 2L. Esta L que vemos aquí sería básicamente 2L, entonces quedaría 2L al cuadrado, y arriba tendríamos pi cuadrada sobre EI. Y como ustedes saben, la carga crítica es 3.2 veces la carga que estoy aplicando. Simplemente pasando P al otro lado de la ecuación me queda que es 3.2 veces la carga que estoy aplicando. Y de esta ecuación pues ya tengo todo, puedo calcular todo. Lo único que necesitaría es despejar la L para ver de qué longitud tendría. Entonces, ya despejando, me quedaría L cuadrada es igual a pi cuadrada por EI entre 4 veces por 3.2 veces P. El momento de inercia para la forma en que se está deflectando en esta dirección, el momento de inercia pues obviamente estaría sobre el eje X, o sea, sería el momento de inercia con respecto al eje X, y sería 1/12 de base por altura al cubo, o sea, de B por D al cubo. Sustituyendo, para dejar todo en función de los factores, al final, sustituyendo I por 1/12 de B de cúbica, queda que L va a ser la raíz cuadrada de pi cuadrada por E por B por D al cubo entre 153.6 veces P. Sustituyendo los valores, obtendría que la longitud que debería de tener son 0.675 metros. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué forma se pandearía en el plano ZX. En el plano ZX
tendríamos exactamente lo mismo. Tendríamos el safety factor, es la carga crítica en TP y es 3.2. Pero ahora la carga crítica, la forma en que se va a tratar de pandear en ese plano, en el plano ZX, la viga pudiera ser algo así. O sea, tendría que ondularse dos veces sobre el plano, dos lóbulos sobre el plano ZY, lo cual n sería básicamente 2, o sea que sería 2 al cuadrado, o sea sería 4 la carga crítica, tal como lo estoy poniendo aquí. La viga trataría de formarse de esa manera porque tenemos un punto aquí, tenemos dos vigas de cada lado que van a evitar que se deforme en esa dirección, o sea vamos a tener un 0 aquí. Entonces este es un n igual a 2, entonces la carga crítica sería 4 veces. 4 veces pi cuadrada por EI entre lo mismo, la longitud total sería 2L al cuadrado, igual a 3.2 veces la carga P. Despejando L, la ecuación L ya despejada, pues sería de esta manera. Ahora el momento de inercia con respecto a cómo se va a deformar ahora va a ser con respecto a Y, el momento de inercia. Y el momento de inercia con respecto a Y pues sería un doceavo de D por B al cubo. Y bueno, haciendo la sustitución de I por un doceavo de dB al cubo y simplificando llegamos a esta expresión, donde L es igual a la raíz cuadrada de pi cuadrada por E por D por B cúbica entre 38.4 veces P. Hago la sustitución de valores y al final me queda que L tiene que ser de 71 metros. Entonces, ¿cuál de los dos criterios definiría el diseño? ¿Sí? ¿Con cuál de los dos pues yo podría cumplir con los dos criterios? Pues obviamente con el de la longitud más pequeña. Con el de la longitud más pequeña yo cumpliría con los dos criterios y entonces el pandeo en el plano ZY sería el que controla el diseño, ¿no? Que es el más crítico. ¿Sí? Cuando tenemos un n igual a 1, ese sería el más crítico. Entonces esta longitud sería con la que yo diseñaría mi viga para no tener pandeo. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una carga excéntrica sobre una columna, cómo calcular su carga crítica. Muy bien, comencemos con pues la definición de una excentricidad. Imagínense que tenemos la misma viga, pero ahora la carga está excéntrica un valor de magnitud E. Entonces, si yo quiero centrar esa carga sobre el centroide del área de la sección transversal, pues simplemente muevo la carga externa y al moverla se va a ir con un momento. Entonces al final, si la centro, voy a tener la misma carga P con un momento MA que estaría dado por el producto de P por E. Entonces esa sería la carga que tuviera en el punto A de la viga. Si yo hiciera un corte en la viga para calcular el momento interno, tal como lo venimos haciendo, pues yo tendría que hacer sumatoria de momentos en el corte e igualar a 0 para poder calcular el momento interno. Entonces el momento interno sería M más MA más el producto de P por Y. Todos los momentos están positivos, entonces al final, despejando M, me quedaría que el momento en la cara interna de corte sería menos MA menos P por Y, lo cual es, el momento sería básicamente menos P por E y menos P por Y, ¿no? Que ese es básicamente el momento interno. Entonces, utilizando la ecuación de vigas, la ecuación de segundo orden de vigas, que es esta de aquí, pues prácticamente obtendría esto al sustituir el momento. Y haciendo lo mismo que hicimos para una viga céntrica, un factor k cuadrada constante igual a este producto, a este rate, bueno, básicamente sería un rate entre la carga, todo eso dividido entre el producto de E por I. Haciendo eso, al final la ecuación diferencial de segundo orden me queda de esta manera, donde
la solución para este tipo de ecuaciones pues es una solución homogénea y una particular, y básicamente la solución sería del tipo de la que tenemos aquí, donde esta sería la parte homogénea y esta sería la solución particular. Y entonces esta ecuación, al final, para conocer los coeficientes a y b, pues hay que utilizar las mismas condiciones de frontera. Sabemos que en x igual a 0 y vale 0, y en x igual a l pues también y vale 0. Entonces de esa manera vamos a calcular pues los coeficientes. Entonces sabemos que en x igual a 0 y en y igual a 0, pues teníamos que esta era la ecuación, era a seno de kx más b coseno de kx menos c. Esa era la solución para esa ecuación diferencial. Entonces si sustituimos x0 y y0 en esta ecuación, pues este término me da 0, este término me da 1 y este 0, entonces al final me queda que b va a ser igual a e. ¿Sí? Ahí está el primer valor, ¿no? Ahora el valor de a lo vamos a calcular cuando tenemos la otra condición de frontera, que cuando en x igual a l y vale 0. Entonces y vale 0 cuando x vale l. Entonces vamos a tener a seno de k por l más b coseno de k por l menos e, pero b sabemos que es igual a e, entonces aquí puedo cambiar b por e, y al final lo que haría es pasar estos dos términos al otro lado de la ecuación y sacar e como factor común, y me quedaría esta ecuación al final. De aquí pues es bien fácil ver que a seno de kl va a ser igual a e menos e coseno de kl, porque ya estoy haciendo la sustitución del valor de b por e y me quedaría esto. Entonces saco e como factor común y obtendría esta ecuación. Una vez que ya obtuve esta ecuación, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es utilizar dos identidades trigonométricas. Si ustedes recuerdan, esta identidad trigonométrica pues es el seno de 2 teta. El seno de 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Haciendo teta igual a KL, ¿sí? KL sobre 2, perdón. Básicamente esta parte de aquí quedaría seno de KL solamente. 2 veces seno de KL sobre 2 coseno de KL sobre 2. Y esta es otra identidad también, que es un medio de 1 menos el coseno de 2 teta es igual al seno cuadrado de teta, y simplemente pasando este 2 al otro lado de la ecuación quedaría 2 veces el seno cuadrado, pero como teta es KL sobre 2 va a quedar 2 veces el seno cuadrado de KL sobre 2, y ya nada más va a quedar 1 menos el coseno de 2 teta, pero como teta es KL sobre 2 va a quedar 1 menos el coseno de KL. Entonces ahora el siguiente paso es sustituir esto aquí en esta ecuación y sustituir esto en esta parte de esta otra ecuación. Al igualar las dos ecuaciones, pues un seno de teta se va a ir con un seno cuadrado del otro lado, y luego paso dividiendo el coseno del otro lado, va a quedar una tangente, y al final me queda que despejando a de esta ecuación queda que a es igual a e tangente de KL sobre 2. Entonces ya tengo los dos coeficientes, este de aquí y este de aquí. Entonces procedemos a utilizar esos dos coeficientes y sustituirlos directamente sobre la ecuación general para esa ecuación diferencial, ¿no? Que es esta de aquí. Aquí tenemos el término de a, ¿sí? Y ya sustituimos el término de b, que vale e, y acá teníamos menos e, entonces simplemente sacamos e como factor común y queda toda esta expresión. Esta sería la solución de la elástica para la viga en una condición inestable. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo aquí la tangente, voy a descomponer esta tangente como seno entre coseno, ¿sí? Y entonces me va a quedar un seno cuadrado y un coseno del otro lado. O sea, me va a quedar un quebrado al descomponer esta, y
vamos a calcular el y máximo. El y máximo obviamente estaría en la posición a la mitad de la viga. Si esto se va a deformar así, de esta manera, pues obviamente la deformación máxima estaría a la mitad. Ese sería y máxima y estaría exactamente a la mitad de la viga. Entonces, haciendo la sustitución de x por L sobre 2 en la ecuación general, que es esta de aquí, al final me queda esta expresión. Ahora sí, la tangente es seno entre coseno. Entonces aquí, al descomponerla entre seno entre coseno, me va a quedar un seno cuadrado en el numerador y un coseno en el denominador. Entonces, si hago el quebrado entre estos dos primeros términos, va a quedar seno cuadrado de KL sobre 2 más coseno cuadrado de KL sobre 2 entre coseno de KL. Pero si se fijan, todo esto que ven aquí arriba es igual a 1. Es seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces por eso es que se llama la fórmula de la secante. Me va a quedar 1 entre coseno. Entonces al final la y máxima va a ser la excentricidad multiplicada por la secante de KL sobre 2 menos 1. Es por eso que se le conoce como la fórmula de la secante. Ahora, ¿cuándo tendríamos una inestabilidad, o sea, una deformación excesiva? ¿Sí? ¿Cuándo se daría eso? Pues obviamente sería cuando este término, fíjense, aquí es una división, es 1 sobre el coseno, la secante es 1 sobre el coseno. Entonces se daría una inestabilidad considerable cuando el término o el denominador que tenemos abajo, ¿sí?, es 0. ¿Cuándo es 0 el denominador? Pues cuando el coseno de teta, ¿sí?, es igual a pi sobre 2, o sea, cuando el ángulo es pi sobre 2. Entonces, igualando esto a pi sobre 2, encontraría la carga que hace crítica esta condición, ¿no? Pero bueno, ya habíamos dicho que k cuadrada era igual, aquí simplemente sustituimos k por la raíz de p sobre ei. Esto es básicamente el valor de k, y dejando todo en función de la carga p, pues este es el valor de k. Entonces sería k por L sobre 2, que es lo que tenemos de aquí, ¿no? Muy bien, entonces como habíamos dicho, el coseno es 0 en pi sobre 2. Entonces si se hace crítica cuando el coseno de teta es igual a pi sobre 2. Entonces esto es el ángulo, y si esto lo igualo a pi sobre 2, ahí se va a hacer 0 y se va a hacer crítico. Entonces de aquí, despejando p, obtengo que la carga crítica va a ser exactamente la misma ecuación que obtuve para una carga céntrica. Si se fijan, si yo despejo p de esta ecuación, al final obtengo la misma ecuación para carga céntrica. Entonces la carga crítica va a ser pi cuadrada por ei entre L cuadrada, igual para una carga excéntrica. Ahora, ¿cómo voy a obtener la deflexión máxima? Llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación de la deflexión máxima, que está en función de la excentricidad y de la secante. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es dejarlo en función de la carga crítica. ¿Sí? Lo único que voy a hacer aquí es simplemente despejar EI. Si despejamos EI de esta ecuación, al final queda que EI es igual a la P crítica, ¿sí?, por L cuadrada entre pi cuadrado. Si yo hago la sustitución de estos términos aquí en este valor de EI, al final me va a quedar P entre P crítica, ¿sí?, y me va a quedar obviamente un L cuadrada que se va a eliminar con un L de arriba, y un pi, si lo saco del radical, va a quedar en la parte del numerador. Entonces por eso es pi entre 2 secante de la raíz cuadrada de p entre p crítica. Entonces lo puedo calcular con esta ecuación, o lo puedo calcular en función de p y la carga crítica. En algunas ocasiones me van a dar la carga crítica, entonces pues de esta manera puedo calcular la deflexión máxima de manera directa.
Muy bien, ahora, ¿cómo podemos calcular el esfuerzo máximo? El esfuerzo máximo sabemos que va a ser el esfuerzo debido a la compresión más el esfuerzo debido a la flexión, que sería el momento máximo. Y el momento máximo, ¿cómo lo obtenemos? Pues ya lo habíamos dicho, era P por Y más MA, que era P por E. Sacando P como factor común, el momento máximo va a ser P que multiplica a la Y máxima más E. Este va a ser el momento máximo y va a estar exactamente en X igual a L sobre 2. Y haciendo la sustitución de la inercia en función de su radio de giro, que sería con esta ecuación, pues simplemente haciendo la sustitución aquí en el esfuerzo máximo y sacando P entre A como factor común, nos va a quedar que el esfuerzo máximo va a ser 1 más el momento máximo, que va a ser Y máxima más E, ¿sí? Ya saqué P como factor común, ¿sí? Multiplicada por C entre la inercia, pero la inercia acuérdense que es AR cuadrada, pero también A la saqué como factor común, entonces queda nada más R cuadrada en el denominador. Entonces de esta manera también puedo calcular, ¿sí?, el esfuerzo máximo, conociendo ya la Y máxima, conociendo la excentricidad y básicamente la carga que le estoy aplicando a la viga. Por último, pues puedo dejar también la Y máxima en función, habíamos llegado que el esfuerzo máximo pues era igual a esta expresión, ¿sí? Y que es la misma expresión que estoy poniendo yo en esta parte, ¿no? Pero si en lugar de, o sustituyendo la Y máxima aquí por este valor que tengo aquí y dejándolo en función de la secante, pues hago la sustitución. Y máxima es igual a E multiplicado por la secante de todo este término menos 1. Entonces al final, si hago la sustitución de esto, al multiplicar esto por la secante y esto por menos 1, se va a eliminar con esta E de acá. Entonces al final tengo que voy a tener E por C, secante de todo lo que tengo dentro de este ángulo, entre R cuadrada. Simplemente lo único que hice fue sustituir esta Y máxima aquí y simplificar. Obtengo esta función de esfuerzo, pero esta función de esfuerzo está en función de la carga, del área de la sección transversal, de la excentricidad y del radio de giro. Y la inercia obviamente, ¿no? Entonces puedo hacer también como en el caso anterior, sustituir el valor de I en función de la carga crítica y al final la ecuación de esfuerzo quedaría de esta manera. Es simplemente representativo. Puedo calcular el esfuerzo máximo con la Y máxima, o puedo calcular el esfuerzo máximo en función de la secante y el ángulo, o puedo calcular el esfuerzo máximo en función de la carga crítica, tal como se ve aquí con esta ecuación. Entonces es simplemente representar la misma ecuación del cálculo de esfuerzos, pero utilizando los factores que pudiésemos tener de acuerdo al problema. Y bueno, por último, rearreglando esta ecuación, si ustedes ven, si paso si dejo este término de fuerza entre área de un lado de la ecuación y paso todo el corchete al otro lado, pues va a pasar dividiendo. Esto que ven aquí sería el esfuerzo compresivo, fuerza entre área, ¿sí? Y este sería el esfuerzo máximo en la viga, que estaría exactamente a la mitad. Y luego lo que haríamos es utilizar lo que hicimos la vez pasada, utilizar la relación de esbeltez. ¿Cómo utilizamos la relación de esbeltez? Si se fijan aquí, I es igual a R cuadrada, entonces cambio el valor de I que tengo aquí por AR cuadrada. Sí, entonces aquí me va a quedar AR cuadrada, entonces va a quedar A por E, saco la R del radical y me va a quedar L sobre R. Y aquí ya tengo la relación de esbeltez, L entre R. Sí, esto es para que nos demos cuenta cómo va a ir variando el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo en la viga con respecto al esfuerzo máximo en la viga y con respecto a la excentricidad.
¿sí? Entonces podemos ver que ¿qué va a pasar? Pues que si yo incremento la excentricidad, ¿sí? Aquí pueden ver, este sería el esfuerzo en la barra. Si yo voy incrementando la excentricidad, aquí ven la serie de curvas, conforme voy incrementando la excentricidad, este rate entre E por C entre R cuadrada se va incrementando. Sí, imagínense, si la incremento hasta un valor igual a 1 para un acero típico, donde el yield strength es 36 KSI y el módulo de elasticidad es esto, ¿sí? Vean cómo se reduce considerablemente la relación de esbeltez para tener un esfuerzo, un safety, un esfuerzo adecuado en mi viga. Incrementando la excentricidad y también incrementando la relación de esbeltez, pues cada vez el esfuerzo crítico se hace más pequeño. Entonces obviamente tengo que aplicarle una menor carga a mi viga para que vaya a generarse una inestabilidad. Todo lo que está en la parte de abajo sería mi área segura de diseño. Entonces podemos observar en estas dos curvas que conforme voy incrementando la excentricidad y aparte voy incrementando la relación de esbeltez, pues el esfuerzo crítico se reduce considerablemente. Ese es básicamente lo que me está diciendo la curva. Entonces es por eso que debo de cuidar tanto la excentricidad como la relación de esbeltez. Ambos factores pues afectan considerablemente el esfuerzo crítico en mi viga para causar una inestabilidad. Muy bien, por último vamos a hacer un ejercicio utilizando una excentricidad y el ejercicio dice así. Dice, se aplica una carga axial a la varilla AB, como se muestra aquí. Es una varilla de un diámetro de 1.375 pulgadas y la carga que estoy aplicando son de 21.000 libras. Y dice, se observa que la deflexión horizontal en el punto medio C es de 0.03 pulgadas, o sea, ya me está dando Y máxima. ¿Sí? Me está dando la deflexión que va a tener bajo esta excentricidad. Si E es igual a 29 por 10 a la 6, determine, inciso A, la excentricidad e inciso B, el esfuerzo máximo en la varilla. El esfuerzo máximo va a estar exactamente en este punto medio. ¿Sí? Ahí es donde va a estar el esfuerzo máximo, o sea, cuando X vale 15 pulgadas, ahí vamos a tener la Y máxima que son 0.03 pulgadas. Entonces básicamente a la mitad de la viga. Ahí es donde vamos a tener la máxima deflexión de la viga, ¿no? Esa sería la distancia de aquí a acá, lo que se va a deflectar. Ok, muy bien. Entonces para calcular eso, pues ya vimos cómo calcular la Y máxima. La Y máxima pues es esto de aquí, 0.03. Sí, y en función de la carga, pues es esta relación, que la Y máxima va a ser igual a la excentricidad multiplicado por la secante menos 1, la secante de todo este ángulo. Toda esta información ya la tengo, ya tengo el valor de P, ya tengo el valor de E, ya tengo el valor de I para una sección circular. Entonces lo que necesito solamente es despejar de ahí el valor de E para calcular la excentricidad. Ya que tengo todo, el momento de inercia pues va a ser pi sobre 64 diámetro a la cuarta. Sustituyo el momento de inercia en función del diámetro porque es lo que me dan. Y al final tengo esta expresión. Al hacer la división de toda esta expresión, el término de la excentricidad me da de 0.039 pulgadas. Entonces, pues básicamente calculé el inciso A. Ahora vamos a calcular el inciso B. Es el esfuerzo máximo. Hay varias formas y varias ecuaciones que puedo utilizar para el esfuerzo máximo dependiendo de la información que yo tenga. Si recuerdan, aquí por ejemplo yo ya tengo el valor de P, ya tengo el valor del área, ya tengo la Y máxima, acabo de calcular la excentricidad, ya calculé la inercia, tengo el valor de C que sería el radio.
pues prácticamente tengo todo, ¿no? Ya nada más sustituyo aquí en esta ecuación, no necesito utilizar la ecuación en función de la secante, sino ya nada más utilizar esa ecuación y resolver mi problema de manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces, haciendo las sustituciones pertinentes de E, de la inercia, y de C, que sería el radio, pues prácticamente dejando todo en función del diámetro y sustituyendo los valores que tengo como datos de entrada, obtengo que el esfuerzo máximo pues van a ser 19.89 KE6, o lo que es lo mismo 19.890 PE6. Y con esto resolveríamos el inciso B. Muy bien, por mi parte sería todo, jóvenes, y bueno, haríamos algunos otros ejercicios en clase. Muchas gracias.